Sorry, I can cut it. It's good now. Bueno, gloria a Dios. Gracias al Señor por otro día. Thanks to the Lord for another day. Gracias al Señor por el chance de poder venir a su casa. Thanks for the chance to be able to come to His house. Y el de poder recibir su palabra. And the chance to receive His word. Este estudio no lo preparé yo. This study I didn't prepare it. Este estudio me lo dio el Pastor Jorge. Pastor Jorge gave me this study para darlos a ustedes. Y es la continuación de el tema que le ha venido dando. And it is a continuation of the subject that he's been preaching, que es ir y hacer discípulos, which is go and make disciples. Amén. ¿Qué han aprendido de ir y hacer discípulos? What have you guys learned about going and make disciples so far, hasta ahora? Que somos nosotros discípulos y tenemos que ser otros discípulos, de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido de la palabra del Señor. Amén, amén. Y eso es lo que el estudio quiere enfocarse. That's what the study wants to focus on. It is for us to become, it is for us to become disciples. Es para que nosotros nos hagamos discípulos, amén, para que podamos hacer más discípulos. Sí. Amén. So that we become disciples, so we can make other disciples. ¿Por qué hay que hacer discípulos? Why do we have to make disciples? Una pregunta que puede responder. Go ahead. Well, just because if nobody's going to go preach, then we need to be people to help them and try to get them to the right path. That's important to go and get them salvation. There's a lot of people that they don't have it, and a lot of people are afraid to use God's words, and so that's why we need to be strong and amén, amén. La hermana dice que tenemos que hacer para que los otros lleguen a los caminos del Señor. Tenemos que ser ese vaso. We have to be that vessel, right? Tenemos que ser ese vaso. En inglés la palabra es vessel. In English the word is vessel. Pero la palabra vessel en español se usa como un vaso que se usa para poner las flores, esos vasos grandes, ¿verdad? Y es un contenido donde tú pones las cosas. Pero también se puede traducir como un bote, como un barco que lleva a la gente y los lleva de un lado al otro. Entonces nosotros somos un vaso, somos ese barco que va a llevar el mensaje del Señor a otros. Pero ¿por qué es importante? But why is it important to become disciples, to be able to make disciples? Necesitamos ser discípulos para ser otros discípulos, pero ¿qué es lo importante? ¿Por qué es importante que nosotros hagamos otros discípulos? Why is it so important that we make other disciples? Ya hay mucha gente que tiene el modo de pensar. There's a lot of people who have this way of thinking de que, bueno, ya yo hice lo que tenía que hacer. I did what I had to do. Ya yo seguí el plan de salvación. I follow the plan of salvation. Y ya yo me salvé. And I'm saved. Yo no tengo que hacer más nada. I don't have to do anything else. Lo que tengo que hacer es seguir yendo a la iglesia. I need to keep going to church. Necesito tratar de ser bueno, de ser santo en lo que pueda. I need to be good or be a saint in the most I can. Amén. Pero la voluntad del Señor, but the will of the Lord, la voluntad del Señor es de que nadie perezca. Is that nobody perishes. Amén. Entonces el Señor nos va a usar a nosotros. So the Lord is going to use us to be able to reach those people, para poder llegar a esas personas, para que ellos no perezcan. Porque estamos hablando acá, because we're talking about life and death. Estamos hablando de la vida y la muerte, una vida o muerte espiritual. Porque la Biblia dice que estrecho es el camino, que the Bible says the narrow is the way. Amén. Entonces hay un camino, ¿okay? Y nosotros tenemos que llevar a la gente a ese camino. And we need to guide people to get into that way. Amén. Y todavía no ha comenzado la prédica. Aleluya. Entonces traté de ponerlo esto aquí en la pantalla arriba. I tried to put this but it didn't work out. Esto es Android y eso es Apple. Pero no, es una big deal. No importa. Son un par de fotos que... Pero esta es la tercera lección. This is the third lesson, okay? Y este es el evangelio. This is about the gospel que fue predicado por los apóstoles, which was preached by the gospel. Lesson 3, la tercera lección, okay? El miércoles pasado el pastor dio la primera. Wednesday he gave the first lesson. El domingo, durante el servicio, él dio la segunda lección. On Sunday, he gave the second lesson, and this is the third lesson.
Entonces vamos a empezar a hablar del bautismo del Espíritu Santo. So we're gonna start talking about the baptism of the Holy Spirit. Y cuando empezamos a estudiar el libro de los Hechos, and we start to study the book of Acts, descubrimos que la promesa del Padre es el bautismo del Espíritu Santo. Then when we start to study the book of Acts, then we discover that the promise of the Father, it is the gift, or it is the baptism of the Holy Spirit. Amen. Amén. Amen. And we're going to start, you can look this up, vamos a comenzar en Hechos 1:4. We're going to start in Acts 1:4. Amén. Amen. Y digan amén cuando lo tengan. Amen. ¿Ok? Amen. Yes. And being assembled together with them, I commanded them that they should depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which says he hath heard of me. 5. Oh, sorry. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Ok, y Hechos 1:4 en español lo voy a leer, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Amen. El bautismo del Espíritu Santo es lo que estamos hablando, ahora en esta lección. Y vamos a Hechos 1:12. We're going to go to Acts 1:12. Amen. Go ahead. Then returned they unto Jerusalem for the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. 13 and 14. Okay, 13 and 14. And when they were come in, they went up into the upper room, where abide both Peter and James and John and Andrew, Philip and Thomas, and Bartholomew, Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zealots, and Judas the brother of James. These all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary and mother of Jesus and with his brethren. Ok, entonces le estaba diciendo a los hermanos que estamos hablando de la tercera lección que el pastor ha venido dando, que es ir y hacer discípulos. Amén. Y estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y comenzando en Hechos 1:4, que el Padre les dijo de que Juan había bautizado en agua, pero que ellos iban a ser bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego, en Hechos 12, dice, entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llamaba Olivar, y entraron subiendo el aposento alto, donde moraba Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, hijo de Alfeo, Simón, Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María de Jesús y con sus hermanos. Entonces ya aquí está mostrando cuando ellos ya están en lo que llaman el aposento alto, donde todos se juntaron y empezaron a orar, estaban haciendo oraciones, ruegos y todos estaban unánimes. Amén. So here, what we just read, 12, 13, and 14, it just gives us a picture of them being in the upper room and they're being together, praying, men and women, and they were all in one accord. Amén. Entonces la clave para recibir el Espíritu Santo, so the key to receive the Holy Spirit is to have faith, es tener fe, ¿okay? Es creer que para mí es la promesa. It's to believe that the promise is for me, que es para mis hijos y para todos los que están lejos. It is for my children and for all those that are far, y para cuantos el Señor los llame, and for as many as the Lord shall call. Y eso lo dice en Hechos 2:39. Entonces, todos estaban en unidad. They were all in one accord. Estaban en un mismo acuerdo, en un mismo sentido. They were in the same accord, same feeling, in the same prayer. Estaban clamando, estaban glorificando a Dios. They were praying and they were glorifying the name of the Lord. Entonces, con fe, en oración
y estando juntos en un acorde, en un pensar, en un sentir, en oración, así es como recibimos el Espíritu Santo. Amén. Amén. Yes, amén. Entonces vamos a Hechos 2:1, Acts 2:1, y aquí está hablando de cuando llegó el día de Pentecostés. Amén. So this is talking about when the day of Pentecost came. Entonces, lo voy a leer en español, I'm going to read in Spanish and you can read in English. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Okay? Go ahead and read one. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y él, go ahead. And suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Go ahead. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and set upon each of them. Ok, entonces es un recuento otra vez. So, again, they're in the upper room, están en el aposento alto, ok, están todos juntos, they're all together, están unánimes, they're unanimous, están en un acorde, they're in one accord, y tienen fe, they're full of faith. Estaban allí porque el Señor les había mandado a que iban a recibir el Espíritu Santo. The Lord had commanded them to go and wait for the Holy Spirit. Entonces, cuando llega el día de Pentecostés, when the day of Pentecost comes, aquí acabamos de leer de que llegó del cielo un viento recio, from heaven there came a wind, Yes. que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. So that wind filled the whole house. And they were all filled with the Holy Spirit. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se manifestó de cierta manera. So the Holy Spirit manifested in a certain way. ¿Y cómo es que dice aquí, que acabamos de leer, que se manifestó el Espíritu Santo? How is it that we just read that the Holy Spirit manifested? Hablar ¿Podían lenguas. hablar en otras lenguas? Hablaban en otras lenguas que no era la lengua que ellos hablaban, ni una lengua que ellos conocían. Por lo menos aquí hay gente que es bilingüe. There's people here who's bilingual, right? Y por lo menos yo puedo hablar español, puedo hablar inglés, I can speak Spanish, I can speak English, okay? Pero el hablar del Espíritu que da el Espíritu Santo, so the what you speak, the other tongues, it's not necessarily what you know because it doesn't come from you, no viene de ti, sino que viene del Espíritu. Amén. Entonces notamos, so we just noticed that the evidence, la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo es haber hablado en otras lenguas. Este es el verdadero nacimiento del Espíritu que habló Jesús en Juan 3:5. So this is the true birth that Jesus spoke about on John 3:5. En Juan 3:5 el Señor estaba hablando con Nicodemo y le había dicho que había que nacer de nuevo, que eso lo habló el pastor el domingo, que le había dicho, pero ¿cómo voy yo a nacer de nuevo? ¿Verdad? Entonces lo que acabamos de ver, este es el nuevo nacimiento de espíritu, lo que había que nacer de agua y de espíritu. Entonces el pastor predicó de nacer de agua, por eso él al final invitó a la gente para que los que no habían nacido de agua fueran nacidos de agua. Entonces ahora estamos explicando de nacer del espíritu. Amén. ¿Ok? Entonces en Hechos 2:5, so en Acts 2:5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. You got it? And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven. 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Now when this was noised abroad, and multiple came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. Entonces lo que pasó aquí fue que una persona que era de un lugar escuchaba a otra persona que era de otro lugar, que no tenía la misma lengua, lo escuchaban hablar en la lengua que ellos conocían. Es como decir que yo esté aquí o que yo vaya a China y que yo escuche a alguien hablar en español. It'd be like me going to China and then hear somebody speak Spanish. Eso fue lo que pasó allí. El Espíritu Santo, the Holy Spirit, te va a dar que hablar. It's going to give you what's going to come out of your mouth, okay? La mayoría de las veces, most of the time, it's going to be a language that you don't understand. Va a ser una lengua que tú no vas a entender. Y la mayoría de las veces, and most of the time, es una lengua que la gente no va a entender que está alrededor de ti. Most of the time, it's going to be a language that most people, even in the room, won't understand. Pero hay veces que, como aquí mismo lo dice la Biblia,
que otras personas van a entender esa lengua. So, sometimes there's going to be the other people may understand the language even though you don't do. Y yo he oído testimonios. I've heard testimonies of people. He escuchado testimonios de gente que han ido a una iglesia y ellos saben una lengua y el Señor les ha hablado directamente a ellos en su lenguaje a través de una persona, porque esa persona estaba hablando en lenguas sin la persona saber de qué estaba diciendo. So I've heard testimonies, nowadays, esto fue en la Biblia, no? This was in the Bible, but I've heard testimonies recent of people who've gone to a church and they may know another language and the Lord has spoken straight to them in their face through somebody because they were speaking in tongues. The person who was speaking in tongues didn't understand. Ellos no entendían lo que estaban hablando. They didn't understand what they were talking about. But that guy did. You know what I mean? Amen. So 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? 7. And they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not all these which speak in Galileans? 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que nacimos? And how hear we every man in our own tongue wherein we were born? Amén. Como podemos leer, moraban en Jerusalén varones de muchas naciones. So, as we read, in Jerusalem, the people from many nations lived. Y al escuchar este estruendo, when they heard this commotion going in the high room, cuando escuchamos este estruendo que pasó en el aposento alto, se juntó mucha gente y estaban confusos. They were confused porque ellos oían a los galileos hablando en su propia lengua. They were listening or hearing the people from Galilee speak in their own language. Hechos 2:12, Acts 2:12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? And they were all amazed and were in doubt and saying one to another, What meaneth this? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Others mocking said, These men are full with new wine. Llenos de mosto, no sabía que era mosto, pero es el vino. Estaban diciendo que estaban borrachos, porque diciendo están locos, están borrachos. 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que estáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. But Peter, standing up with the 11, lift up his voice and said unto them, Ye men of Judea, and all ye that dwell in Jerusalem, be this known unto you, and hearken unto my words. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera del día era la mañana, eran como las 9 de la mañana. Go ahead. Okay. For these are not drunken as ye suppose, seeing it is but the third hour of the day. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. But this is which was spoken by the prophet Joel. Entonces estamos viendo aquí cómo se están cumpliendo las profecías. So we are seeing here in this day of Pentecost, en este día de Pentecostés, estamos viendo, we're seeing how prophecies are being fulfilled. Even Peter, hasta Pedro les está diciendo de que esta es la profecía que había hablado el profeta Joel hace muchos años atrás. Amen. So even Peter is telling them that this is the fulfillment of what the prophet Joel, that was many years before he wrote that. Y también es the fulfillment, y también es lo que Jesús les había dicho que iba a pasar, que se iba a derramar el Espíritu Santo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. 17. And it shall come to pass the last day, says God, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Entonces, si notan que leímos de que estaban juntos los 12. We read earlier that they were together, all the 12 apostles. En respuesta a su pregunta, sí.
Entonces, en respuesta a su pregunta, ya vamos saltando a 2:38, a Hechos 2:38. We're jumping to Acts 2:38. En respuesta a su pregunta, Pedro, ayudado por los demás apóstoles, les predicaba el plan original de la salvación. And you notice, okay, that when we get to this point, y se dan cuenta que cuando llegamos a este punto, ahí estaban los 12 apóstoles. All 12 apostles were there. Y todos estaban de acuerdo. And they were all in one accord. Estaban de acuerdo al mensaje y al plan de salvación que se estaba por predicar. Amen. Entonces, en Acts 2:38, entonces en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. And Peter said unto them, repent and be baptized in every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Notemos que Hechos 2:38, so let's note that Acts 2:38 es el cumplimiento de los dos requisitos del nuevo nacimiento descrito en Juan 3:5. So let's note that Acts 2:38 is the fulfillment of both requisites of being born again, which is described in John 3:5. Estas dos cosas son necesarias para entrar al reino de los cielos. So these two things are necessary to enter the kingdom of God. Amen. Las personas que obedecieron el plan de salvación, a continuación mencionaremos algunos testimonios de personajes de la Biblia que nacieron de nuevo de agua y de espíritu a través del libro de los Hechos. So, we're going to go through and mention some testimonies of some characters in the Bible that were born again of water and spirit throughout the book of Acts. Las personas que obedecieron el plan de salvación original, uno de ellos fue Felipe. One of them was Philip. Felipe predicó a los samaritanos. He preached to the Samaritans. En Hechos 8:5, so Acts 2:5, 8:5, thank you. Descendió a la ciudad de Samaria y le predicaban a Cristo. En el 8. Go ahead, do you have it? Acts 8:5. 8:5. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y voy a saltar al 12. Go ahead. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. 6. 8. Jump to 8. So it's to 8? No. 8:5, and then read 5 and then jump to 8. Okay, I'm sorry. And there was a great joy that in that city. Jump to 12. But when they believed Philip preaching the things according to the kingdom of God in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Entonces en el 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe que anunciando el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ellos se bautizaron, hombres y mujeres. Amen. Acts 8:14. Hechos 8:14. Y ya después que fue Felipe, entonces ellos se bautizaron. Entonces después Felipe se fue y mandó a Pedro. So, enviaron allá a Pedro y a Juan. 8:14. Now when the apostles which were in Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto Peter and John, Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. who when they were come down to pray for them, that they might receive the Holy Ghost. Porque ya ellos se habían bautizado, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y el 16 dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Go ahead. Where is it? 16. Okay. For as yet he has fallen upon none of them, only they were baptized in the name of the Lord Jesus. Entonces aquí nos muestra también, hay muchos lugares en el libro de Hechos, there's many places in the book of Acts, pero aquí también nos muestra de el mensaje que los apóstoles predicaron y del mensaje de salvación que fue cumplido en el libro de Hechos, and talks about the message of salvation which was fulfilled in the book of Acts, y que ellos bautizaron en el nombre de Jesús. So 17, entonces les imponían las manos y recibirían el Espíritu Santo.
then laid their hands on them, and they received the Holy Ghost. Acts 8:17. Entonces vemos como Felipe les predicó y ellos se bautizaron, y luego fue Juan y Pedro y pusieron la mano sobre ellos, y cuando ellos pusieron la mano sobre ellos, entonces ellos recibieron el Espíritu Santo. So we see how Philip preached to them, and they received that message, and they were baptized, so they were born of water. And then he later sent John and sent Peter back to Samaria, and Peter and John laid hands on them. And it says here in Acts 8:14-17 that when they laid hands on them, then the Holy Spirit came upon them. Amen. Otra persona que obedeció el plan original de salvación fue Pedro. Another person who was obedient to the original plan of salvation was Peter. Peter le predicó a los gentiles. He preached unto the Gentiles. En Hechos 10:1, so Acts 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, piedoso y temeroso con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Acts 10:1 and 2. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the man called Italian Band, a devout man and one that feared God in all his house, which gave much of alms to his people and prayed to God always. Entonces aquí vemos a una persona que la Biblia nos enseña. So the Bible is showing us this one person. Esta persona es una persona buena. This is a good person. Okay? La Biblia dice que era piadoso. The Bible says that, ¿cómo se dice piadoso? Devoted. He was devoted. Y era temeroso con toda su casa. And he had fear of the Lord. Y él le daba limosnas al pueblo. So he would give offerings, and he'd give money to the people, and he'd pray to the Lord. Y él oraba a Dios. Pero este hombre no estaba dentro del plan de salvación. But this man was not within the plan of salvation. Entonces hay mucha gente que piensa que ser bueno con todos y dar una limosna lo es todo. So there's a lot of people who think it's just being good and being good with everybody and maybe giving money to people. It's all you gotta do. Pero Dios le dijo en una visión a Cornelio, but the Lord told Cornelius through a vision en Hechos 10:3-6. So Acts 10:3-6. Y le dijo que enviara por Pedro y que él le dirá lo que será necesario que él haga. You want to read Acts 10:3-6? 3-6. I saw in a vision, evidently about the 9th hour of the day, an angel of God coming to him, saying unto him, Cornelius. And when he looked at him, he was afraid and said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thy alms are come up for a memorial before God. And now send man to Joppa, and call for one Simon, whose surname is Peter. He lodges with one Simon, a tanner, whose house is by the seaside. He shall tell thee what thou oughtest to do. In Spanish? Okay. Pero él envía a Pedro, él le dice envía por Pedro y él tira lo que tienes que haga, lo que tienes que hacer. No, aquí lo tengo. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde estaba y le decía, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido a la memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces ahora Cornelio fue obediente. So Cornelius was obedient. And then he went and had Peter come. Y él mandó a llamar a Simón Pedro. En Acts 10:33, en Hechos 10:33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para ver todo lo que Dios te ha mandado. Immediately therefore I sent unto thee, and thou hast well done that thou art come. Now therefore we are all here present before God, to hear all things that are commanded thee of God.
Entonces vemos lo que Dios hizo mientras aún predicaba Pedro en Hechos 10:43, en Acts 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, todos los que en él creyeren recibirían el perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. To him give all prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all of them which heard the word. Y 46 al 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, pues ¿acaso alguno puede impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Amen. Yes. For they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered Peter, Can any man forbid water, that these should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him tarry certain days. Entonces aquí vemos de nuevo esta persona, Cornelio. So we see again this person named Cornelius. Y de nuevo, les voy a hablar de él. Él era una persona buena. He was a good person. Él oraba a Dios. He would pray to the Lord. Él daba limosnas. He would give, to the poor. Okay? Pero entonces el Señor le mandó a que buscara a Pedro. So the Lord told them through a dream to go send for Peter. Okay? ¿Por qué? Porque al que era muy bueno, él estaba fuera del plan que había establecido el Señor, que había que ser cumplido. Okay? Although he was good and he gave money to people, he was outside of the plan that the Lord had laid out that had to be fulfilled. Ese fue el plan que le habló a Nicodemos. That was the plan that he spoke of to Nicodemus. Entonces, cuando vino Pedro, so when Peter came, él empezó a predicar. He started to preach to them this message. Él les empezó a predicar de este mensaje, de estas cosas que hay que hacer. Entonces, mientras él estaba predicando, so while he was preaching, the Spirit fell upon everybody that was in the house. Entonces el Espíritu cayó sobre todos los que estaban en la casa. Entonces aquí acabamos de leer que entonces Pedro básicamente les dice, entonces ya recibiste el Espíritu. So Peter is basically saying, you already received the Spirit. What's stopping you from being baptized? Entonces le está diciendo, entonces, ¿qué te impide que seas bautizado? Entonces ellos, siendo obedientes, then being obedient, porque ellos sí fueron obedientes al Señor. They were obedient to the Lord. The Lord told them, call for Simon, Peter. Ve, llama a Simón Pedro. Él te va a decir qué hay que hacer. He's going to tell you what you gotta do. Entonces, él les dijo que tenían que ser bautizados, porque ya habían recibido el Espíritu solamente cuando les estaba predicando. So he told them they have to be baptized, and they have to be baptized because they already have the Holy Spirit. Amén. Entonces, Pedro bautizó a los que no habían sido bautizados en este nombre. So Peter baptized those that were not baptized in this name. Acts 19:1, Hechos 19:1. Pablo vino a Efeso y hallando ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo, pues ¿en qué fuiste bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Amen. Yes. So Acts 19:1-3. Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples, he said unto them, Have ye received the Holy Ghost since ye believed? And he said unto them, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. And he said unto them, Unto what then were ye baptized? And he said, Unto John's baptism. Entonces, en el 4, dijo Pablo, Juan bautizó como el bautismo de arrepentimiento, diciendo que el pueblo que creyesen en él, en que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, de nuevo, so, go ahead, 4. And said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe in him which should come after him, that is
that is on Jesus, on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spake with tongues and prophesied. Entonces vemos de nuevo, so here again in the book of Acts, aquí de nuevo en el libro de los Hechos, vemos de nuevo estas dos cosas, these two things, estos dos requisitos, these two requisites being fulfilled, siendo llenos. De nuevo, el pastor habló de la primera parte del requisito, o se enfocó más en esa primera parte del requisito que era el bautismo en agua, ¿okay? Y entonces esta lección ahora es más del Espíritu Santo. So the pastor last Sunday he preached more about baptism. This side of the study is more focused on the Holy Spirit. Entonces, we just read on 19:4 that he commanded them to be baptized again. Él los mandó a bautizarse de nuevo. ¿Por qué los mandó a bautizar de nuevo? Why did he command them to be baptized again? Ya ellos estaban bautizados. They were already baptized. Porque los había bautizado Juan. ¿Okay? ¿Y qué significa eso? What does that mean? ¿Por qué si Juan los había bautizado tienen que volver a bautizarse? If John had baptized them, why do they have to get baptized again? Porque cuando Juan bautizó, when John baptized, cuando Juan bautizó todavía no había sido resurrecto el Señor. The Lord had not been resurrected yet. Okay? Y cuando el Señor resucita, when the Lord is resurrected, entra en validez este plan de salvación. So this plan of salvation becomes valid or becomes enacted when he is resurrected. Entonces ellos se bautizan y de nuevo vemos aquí again. So they get baptized, rebaptized, and then we see again that, again, Peter laid hands on them. Entonces, de nuevo, Pedro les pone las manos encima a ellos y entonces viene sobre ellos el Espíritu Santo. So the Holy Spirit comes upon them. Y luego vemos al final del cuadro, so at the end of 4, then we can see again what the evidence, vemos de nuevo cuál es la evidencia de que ellos habían recibido el Espíritu Santo. We see the evidence of that they have received the Holy Spirit, because it says, porque dice que hablaban en lenguas y profetizaban. It says that they spoke in other tongues and they prophesied. Amén. Amen. Entonces, hemos encontrado que los apóstoles predicaron el siguiente mensaje de salvación. So throughout the stories, or in the book of Acts, we have found that the apostles preached this message of salvation. Ellos predicaron la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. They preached about the life, death, burial and resurrection of Jesus. Ellos predicaron el arrepentimiento hacia Dios y creer en el Señor Jesús. So they also preach about repentance and to believe in the Lord Jesus. Ellos predicaron el bautismo en agua por inmersión en el nombre de Jesús. So they preach about baptism in water by immersion in the name of Jesus. Y ellos predicaron de recibir el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Amen. Amén. Yes, amen. Entonces, ese es el final del estudio de hoy. Amen. Hallelujah. Y entonces vamos a ponernos de pie. So let's stand. Vamos a orarle al Señor. Y de nuevo le voy a pedir al hermano Mojica que nos guíe en oración para que el Señor nos dé entendimiento de este mensaje, so that the Lord gives us understanding about this message, en que el Señor nos dé entender lo importante es que seamos discípulos, that we become disciples, y de que también hagamos discípulos, ¿okay? De nuevo les comenté temprano, I told you guys earlier, de que ese es el anhelo del Señor. El Señor fue a la cruz, He went into the cross. Él se sacrificó por todos. Él no se sacrificó solamente por mí. He didn't only sacrifice himself for me. Él no se sacrificó solamente por Giovanni. He didn't sacrifice himself only for Giovanni, or for me and Giovanni. Y Él no se sacrificó nada más por los que estamos acá. Él se sacrificó por todo el mundo, buenos y malos. He sacrificed himself for everybody, good and bad. Pero hay un camino, there's one way. Y hay un solo camino, there's only one way. Y Él quiere que todos sean salvos. And He wants
all of them or all of us to be saved. Entonces, Él quiere que nosotros nos hagamos discípulos. He wants us to become disciples para que nosotros podamos ir y traer a los que no son salvos. And He wants us to go and get those that are not saved, and que los traigamos a ese camino para que sean salvos. He wants us to bring them into that one way so they can be saved. Amén. Entonces vamos a orarle al Señor para que nos dé un amor por eso, nos dé un amor por las almas, nos dé un amor para ser discípulos y para hacer discípulos, que nos dé un amor por nuestro bautizo, que nos dé un amor por el Espíritu Santo. Amén. Hay iglesias, there's churches que predican que el Espíritu Santo manifestado en lenguas. So there's churches that preach that the Holy Spirit manifested in tongues. Predican muchas cosas de eso. They preach many things about them. Pero un par de cosas que ellos dicen, a couple of the things that they say es, dicen que eso, la gente que habla en lenguas son del demonio. O they say people who speak in tongues are of the devil. Hay unas iglesias que predican eso. Entonces ellos no creen en hablar en lenguas. Amén. Y hay otros que dicen que, bueno, los apóstoles, o eso fue para el tiempo de los apóstoles, that was for the time of the apostles, pero ya eso ya no se usa, eso ya es anticuado, that's antiquated, we don't use it no more. Pero en la Biblia nos dice, okay, que la manifestación del Espíritu Santo es a través de las lenguas. Y Jesús nos dijo, o Jesús le dijo a Nicodemo, que teníamos que ser nacidos de agua y de espíritu. Entonces, si nacimos de agua, tenemos que ser nacidos del Espíritu. Y la manera que nosotros sabemos, and the way that we know, de que hemos nacido del Espíritu es, ¿cómo? A través de ese hablar en otras lenguas. So, no hay otra manera. En la Biblia no dice que Pedro le puso las manos. And the Bible doesn't say that Peter laid hands on them y que sintieron una cosquillita en la espalda. They felt a little tingle in the back. O que se le pararon los pelos. Porque hay gente que dice, yo sentí el Espíritu Santo y se me paran los pelos. Pero hay mucha gente llega a eso. Mucha gente llega y siente el Espíritu, porque el Espíritu está presente y se siente. So there are a lot of people feel the Spirit and they feel those goosebumps. Pero hasta ahí llegan. Dijeron, ya sentí el Espíritu Santo, ya fui lleno por el Espíritu Santo. Pero lamentablemente lo que muestra la Biblia es de que para ser bautizado por el Espíritu, la evidencia es hablar en esas lenguas. Entonces debemos de orar para que el Señor nos dé el amor por ese Espíritu, para que nosotros hablemos en lengua, para que continuemos hablando en lenguas, para que sigamos siendo bautizados por ese Espíritu y para que llevemos ese mensaje afuera, para que traigamos a los que se han perdido, para que se bauticen y para que ellos sean llenos del Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas. Entonces, hermano Mojica, por favor, si nos dirigen en oración para despedirnos. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor, por este estudio que tú has dado, Señor. Que tu Espíritu Santo se muestre en cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú nos has equipado con esa herramienta, Señor, con ese poder y autoridad que tú has delegado a cada uno de nosotros. Que tú moras en cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú reveles, Espíritu Santo, y que hablen las lenguas que tú has dado a cada uno, Señor, para que puedan llevar ese poder y esa autoridad, Señor, para poder hablar del Evangelio tuyo a aquella gente que no te conoce, que tengan esa autoridad para poder hablar con denuedo, para que esa palabra sea, Padre, edificación para las personas que no te conocen, Señor. Que ellos puedan entender el mensaje de lo que tú quieres hacer para ellos, Señor. La salvación que tú tienes para ellos. Que ellos entiendan el concepto de que tú quieres ganarlos para ti, Señor. Para que no se pierdan en el infierno, Señor. Para que ellos puedan ser salvos, que te conozcan, que conozcan que tú eres el único Dios verdadero al que servimos, al que adoramos y glorificamos, Señor. Y que tu nombre sea exaltado en cada uno de esas almas que vengan, Señor, y que te busquen en el nombre precioso de Jesús. Declaramos y enviamos, mis hermanos, Señor, que sean llenos de tu Espíritu en esta tarde y que tu Espíritu venga, Señor, con el poder y autoridad que tú has dado y delegado a cada uno de nosotros, Señor, para poder ser fieles a ti, Señor, poder ser unos discípulos, para traer más discípulos para tu obra, Señor, porque tu obra es grande, Señor, pero los obreros son pocos, Señor. Declaro en esta tarde, Señor, que tú vas a hacer la obra, que tú vas a abrir puertas, que tú vas a traer gente, Señor, para que nosotros podamos administrarles y poder llevar las nuevas, Señor. Y te damos gracias, Señor,
Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada uno de los pastores, Padre, de esta congregación, Señor, que llenes, Señor Padre, este lugar de tu Espíritu Santo, que abunde, Señor Padre, tu Espíritu y tu poder, Señor, para poder ser más en la obra, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Te damos a ti la gloria y la gloria, Señor. Alabado sea tu nombre, bendito Jesús. Te alabamos, Señor, por todo lo que haces, Señor, por todas las cosas que tú nos tienes, por aquello, Padre, que aún guardaste para nosotros, los pobres, los pequeños, Señor. Te damos la honra y la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias. No olvidemos de que, o de que no tomen la lección solamente de que eso es el ticket, that this is the ticket to get into heaven, de que este es el ticket para entrar al cielo. Sí es el ticket para entrar al cielo. It is the ticket to get into heaven. Pero no solamente eso, ¿okay? Ese Espíritu Santo, that Holy Spirit, que se manifiesta a través del hablar en lenguas, ese es el Espíritu de Dios. That is the Spirit of the Lord. Y ese es el Espíritu que nos aviva. That's the Spirit that awakens us. Es el que nos da el poder. That's the one that gives us power. En la Biblia se habla de que cuando Pedro caminaba, the Bible talks about when Peter walked, que la gente se sanaba. Y como les dije en otra lección, no era Pedro, it wasn't Peter, era el Espíritu que estaba dentro de Pedro. Entonces este mismo Espíritu, so this same Spirit, que aquí se manifestaba en el hablar de lenguas, en otros lugares en la Biblia más adelante, en el libro de los Hechos, es el mismo Espíritu que cuando ellos ponen las manos, saca fuera demonios. Es el mismo Espíritu que cuando ellos ponen manos, la gente se sana. Entonces, vamos a seguir orando, vamos a seguir pidiéndole al Señor de que nos llene con ese Espíritu. Amén. Amén. Bueno, estamos despedidos en el nombre de Jesús. Amén.